te comentaba el término que yo les decía, yo me gano muy buen dinero haciendo una biopsia, pero usted no la necesita. Y esas pacientes a las cuales no les hice el procedimiento, me generaron una cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque había sido honesto. Y eso, ahorita quiero que nos platique un poco del tema de cuando inició con todo esto de la radiología, cómo iba un poco contracultura de lo que ya en algunas ocasiones nos ha platicado, de cómo usted de alguna manera iba un poquito, pues no quiero decir en contra de los médicos, pero cómo se maneja eso cuando no sé, lo mandan a hacer una, ¿cómo se llama esto de la Una punción? Una biopsia. biopsia. Básicamente, dentro de la área de la radiología va evolucionando a tal grado que con los equipos de diagnóstico llegábamos a detectar lesiones de 70 micrones. Esto es como un granito de sal. Y entonces, para los médicos, en el quirófano encontrar ese granito de sal era, ¿y cómo lo encuentro? Porque no lo toco, no lo veo. Y entonces se desarrollaron una serie de equipos de radiología accesoria, donde por teleradiología, por radiología tridimensional más que teleradiología, localizábamos la lesión y entonces llevábamos una aguja especial y tomábamos una biopsia. El primer equipo de biopsias digitales se tuvo aquí en Monterrey, lo tuvimos nosotros, y no existía en el país ese equipo. Entonces venían de Cancún o venían de México, venían a ese tipo de biopsias. Entonces, pues mi trabajo era hacer las biopsias, pero yo veía que a veces venían pacientes que no ameritaban una biopsia. O sea, sí hay algo que se toca, pero eso, pues a ver, déjeme, voy a hacer más estudios. Hacía yo más estudios y le decía, esto es un quiste. Un quiste es una bola de agua, eso no hay nada que hacer, eso es normal, se le va a quitar, no se preocupe. Y entonces me decía, pero entonces no me va a hacer biopsia. No, no me voy a hacer biopsia. Y, pero ¿está usted seguro que, pues mire, estoy tan seguro que te comentaba el término que yo les decía, yo me gano muy buen dinero haciendo una biopsia, pero usted no la necesita. Y esas pacientes a las cuales no les hice el procedimiento, me generaron una cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque había sido honesto. ¿Y qué busca un paciente con un médico? Pues primero que sepa, ¿verdad? Que verdaderamente sepa, pero que sea honesto. Y si tiene esas dos cosas, va a tener el consultorio lleno. Sí. No necesitas hacer cirugías extras, no necesitas, trabajando con honestidad se te llena el consultorio. Yo tengo varios amigos a los que cuando pasaba algo les decía, te voy a mandar con fulano de tal porque ese doctor no opera por operar. Tiene el consultorio tan lleno Que lo menos que quiere es que lo que menos llegue que alguien. quiere es que llegue otra cirugía porque no la necesita. Sí. Y te va a decir que no la requieres, vas a ver. Entonces los mandaba yo con esos doctores y les decían lo mismo que yo, oiga, es que usted no lo necesita. Y entonces ya se quedaban más tranquilos de que yo no hiciera el procedimiento, porque algunos decían, ay doctor, ¿está usted seguro? No sea que ya a mi tía le dijeron que no tenía nada y ahora tiene cáncer. Y, bueno, Pues sí, porque si lo ponemos en cerebro del paciente o en el caso, nos ponemos en el zapato del paciente, pues vengo del especialista y él me está diciendo que necesito esto. Entonces yo ya vengo angustiado, ya vengo estresado porque pues quiero saber qué es lo que tengo y obviamente pues desconfías de lo que te está diciendo el radiólogo porque es como que, oye, pues es lo contrario. exactamente. Bueno, cuando verdaderamente tenías duda, tú tienes legalmente la opción, tienes una clasificación establecida por ley, en la cual en el número 3 quiere decir, es una lesión probablemente benigna que requiere vigilancia. Es probablemente benigna, pero no estamos asegurando que es benigna y eso requiere que la estemos vigilando. Si a los 6 meses cambió,
entonces sí vamos a hacer la biopsia. O más categórico aún, la lesión sí parece un cáncer. Y yo hacía una biopsia y el patólogo me decía, no es cáncer. Mi obligación era repetir la biopsia. ¿Por qué? Porque yo estaba casi seguro de que iba a ser un cáncer. Y por X, Y o Z no se demostró. Entonces decirle a un paciente, tengo que repetir la biopsia, era mi madre. Yo en esas circunstancias le decía, por el dinero no se preocupe, yo no le voy a cobrar por repetir la biopsia. No es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que el diagnóstico, que yo creo que es, no concuerda con patología.